Bienvenida, bienvenidos. Si les parece, arrancamos esta presentación, diálogo. Tenemos acá, bueno, 4 cronistas de lujo en la mesa y también muchas cronistas de lujo y escritoras en la sala. Así que creo que se va a armar un diálogo súper interesante como el que se arma en este libro. Bueno, estoy súper contenta de finalmente poder presentarlo. Las antologadoras o antologadoras, ¿se dice? Creo que sí. Bueno, no viven acá, así que nos costó un poco poder concretar que vengan, pero bueno, pudieron hacerlo. Estoy súper feliz. Gracias María Gurgea, y gracias Marcela Aguilar Guzmán. Y bueno, tenemos también 2 de las cronistas participantes en el libro: Ana Fornaro, que vive aquí, pero es uruguaya, y Ángeles Alemandi. Muchas gracias, que se ha viajado desde La Pampa para estar aquí. ¿La Pampa es? La Pampa. Bueno, este libro, Criaturas Fenomenales, se publicó originalmente en España. Y bueno, me pareció que era un gran libro, así que bueno, cuando tuve la oportunidad de charlar con la gente de la caja y ver la posibilidad de publicarlo aquí en Argentina y que pueda circular también en otros países de América Latina, bueno, no lo dudé, porque hace un registro súper importante de las cronistas jóvenes que están surgiendo en todas partes de América Latina y en España, y no solo la escritura de ellas, que ya es buenísima, se pueden encontrar con un abanico de estilos y de muy buen nivel, sino que los temas que abordan son todos también de mujeres en distintos países, y también es muy variado, desde algunos muy de la vida privada y personal, como otros muy sociales y políticos incluso, aunque después cuando uno ve toda la escritura, en realidad todos terminan siendo sociales y políticos, algunos más personales o cada una pequeña historia. Así que bueno, es un muestrario de lo mejor que se está escribiendo. Así que bueno, les voy a presentar brevemente y vamos a abrir este diálogo donde vamos a conversar en letras. Gracias. Muchas gracias por venir hoy. Supimos que competíamos con grandes presentaciones esta tarde, así que en verdad se valora el gesto de venir. Queríamos contarles cómo nació este libro, porque yo creo que tampoco ni Ana ni Ángeles saben cómo fue que surgió. Con María nos conocimos en 2018 y, como dice la gente, nos habíamos leído antes mutuamente, pero no nos conocíamos, y cuando nos conocimos nos quisimos mucho. Fuimos a Valparaíso, llovió, corrimos ahí bajo la lluvia, bajando el Cerro Alegre, y dijimos, bueno, hagamos un libro juntas. Y primero pensamos en hacer una compilación de ensayos sobre crónica. Pero a poco andar nos dimos cuenta de que había muchas autoras que estábamos leyendo en esa revisión que hicimos de, bueno, por dónde llevamos este libro. Había muchas autoras que no estaban antologadas y que eran conocidas en sus países, pero fuera de allí tenían una difusión muy limitada. Entonces dijimos, bueno, hagamos una antología de mujeres cronistas. Vino la pandemia, tuvimos reuniones, no sé, semanales, quincenales, por Zoom, por Meet, por lo que fuera. Hubo un momento en que dijimos, ¿para qué estamos haciendo este proyecto? Ya no puedo más. Yo le mandé mi renuncia por WhatsApp varias veces, ella me la rechazó. Entonces, bueno, esas cosas que pasaban en esos días, ¿no? Como, ¿qué sentido tiene esto?
Y no se acabó el mundo, por lo menos hasta donde sabemos, hasta ahora no se ha acabado. A veces pensamos que sí, cada cierto tiempo uno piensa que se está acabando. Pero bueno, seguimos aquí y terminamos nuestro primer borrador del libro, que tenía 50 crónicas. Lo empezamos a comentar con gente de editoriales y por supuesto que nadie, todos nos decían, pero mira, esto es un, no sé, tocho, este mamotreto. Sí, por supuesto. Solo apuntando un poco, un poco para que os hagáis a la idea que estamos hablando del 2018 y era un año de mucho movimiento social y de mucho movimiento de mujeres y yo fui a Chile y era impresionante el movimiento que había en las calles en ese momento y nos pareció como, bueno, muy relevante construir una antología con perspectiva de género. Era importante en ese momento porque así ahora haya cronistas que incluso les han dado a una un premio Nobel, ¿vale? Y a otra pues un premio Cervantes como Elena Poniatowska. Digamos que era necesario buscar ese espacio, ¿no? Y que desde ahí un poco como con ese fervor, ¿no? Nos vimos como muy apeladas y de una manera muy ingenua, como para que os hagáis un poco, os podáis reír un poco, como que teníamos un primer bloque de apuntes que se llamaba Después de Leila, ¿no? O sea, como Leila Guerrero era como, y a partir de ahí todas las que podemos empezar a hablar y a contar y a decir y a antologar, ¿no? Y nada, simplemente quería un poco que os pusierais un poco en situación de todo el tiempo que ha ido pasando desde ese momento hasta ahora, ¿no? Y que claro, nuestros sabotajes tenían mucho que ver con todas las diatribas que han tenido todas las luchas de género y feministas durante este periodo, ¿no? Como que al principio era muy ingenuo, venga, vamos a hacer un libro de una antología de mujeres y luego a ver si las vamos a encapsular y también va a servir para que queden ahí anuladas en lugar de para destacarlas, que es precisamente lo que queremos. ¿Y por qué no metemos un hombre si también eso tiene perspectiva de género? O sea, 1500 cosas que nos iban... Nosotras mismas no necesitábamos ayuda de enemigos para sabotearnos nuestro propio proyecto, ¿no? Y que ha sido una tarea difícil, ¿no? De ir afianzándonos en lo que queríamos hacer y viendo que tenía un sentido, ¿no? Que iba teniendo un sentido. Bueno, y entre medio también, en Chile al menos, tuvimos un estallido social. Entonces también había un ánimo así nuestro no sé, refundacional también. Yo creo que por lo menos yo estaba muy permeada por toda esa atmósfera. Y bueno, en algún momento nos dimos cuenta de que teníamos que acotar el libro para que el libro diera la luz. Y claro, la decisión fue seleccionar a las cronistas más jóvenes porque nos pareció que eran las que habían tenido menos oportunidad de ser, digamos, difundidas. Y ahí, María lo puede explicar con más detalle, pero tocamos varias puertas de editoriales en Chile, en México, en España, y la gente de la Caja Books se entusiasmó con el proyecto, que es algo que agradecemos mucho, y el libro fue publicado en marzo del año pasado en España, y luego nos enteramos de que ustedes en Marea también lo querían publicar, que fue un regalo doble, porque en un mismo año tuvimos 2 ediciones y en realidad lo que más creo yo es relevante sobre esta doble publicación, como a ambos lados del Atlántico, es la posibilidad de que estas cronistas sean más conocidas, que puedan seguir haciendo crónicas, porque me parece que algo que cruza este libro, y después podemos hablar en detalle sobre estos ejes que elegimos, sobre de qué se tratan estas crónicas, pero más allá de los temas, también hay algo que los cruza, que es un esfuerzo, un gesto personal de cada una de estas cronistas por contar historias, contar una historia, en particular la historia que está en este libro,
a pesar de muchas dificultades. Y ahí creo que volvemos también al tema de el lugar desde donde escribimos las mujeres. Hace poco leí un prólogo muy lindo de Sonia Cristo, que está ahí sentada, a un libro de cartas de Charlotte Brontë. Y la biógrafa de Brontë dice, cuando las mujeres escriben, tienen que dejar de lado tareas que en realidad son ineludibles, porque cuando los hombres escriben, lo que tienen que hacer es dejar de lado un poco su trabajo, otras cosas que están haciendo, no sé, los negocios, dice ella, el comercio. Pero la mujer ¿a qué le roba tiempo? Le roba tiempo a ser madre, a ser esposa, decía ella, estamos hablando del 1850, pero en realidad la mujer siempre le está robando tiempo a sus relaciones, a su propia, su tiempo particular para poder escribir estas crónicas. Muchas de las personas que están publicadas en este libro escribieron estas crónicas como proyectos secundarios al trabajo principal que tienen en distintos países de Latinoamérica, porque todos sabemos que escribir crónica no es algo de lo que se pueda vivir permanentemente. Entonces, es casi como robarle tiempo a tu ocupación principal, a tu familia, a ti misma para poder hacer esto. Entonces, creo que aquí hay un registro de muchos sacrificios personales, de muchas obsesiones, de mucha pasión también, y como de también un sentido de obligación, de responsabilidad de muchas de estas cronistas por revelar historias que les parecieron importantes y que les parecieron necesarias de contar. O sea, si no lo contaban ellas, si no lo contaba Ana, si no lo contaba Ángeles, probablemente nadie lo iba a contar y esto era algo que se iba a olvidar. Y no quisieron que estas historias se olvidaran y por eso están aquí en este libro. Entonces, nada, para mí, sobre todo, quisiera decir que agradezco a cada una de estas cronistas por habernos permitido incluirlas en el libro y ojalá que el libro les sirva a ustedes, a todas las cronistas antologadas, porque para eso se hizo. Eso. Bueno, muchas gracias por estar aquí, estoy muy feliz. Realmente cuando uno presenta un libro siempre es como un acto de celebración, pero bueno, creo que no voy a ir por ese lado porque me voy a emocionar, pero quiero decir que estoy tan contenta porque esto no es solo una celebración, es casi como un milagro. Desde el 2018 no veía a Marcela porque no hemos tenido oportunidad de volver a coincidir y bueno, entre las dos cronistas que tengo aquí en la mesa y el elenco de público que son las amistades de Buenos Aires de siempre, pues no puedo estar más contenta y es una suerte estar aquí presentando. Y no es una celebración, es un milagro. O sea, insisto en que es un milagro que esto se esté produciendo, ¿no? que pueda darse. Entonces, eso por un lado, gracias Constanza por hacer lo posible, por publicarlo en Marea también y creer en criaturas fenomenales. Creo que el título, que es un poquito lo que yo también quería decir, viene, si han hecho un vistazo al libro del estupendo prólogo que nos brindó Gaby Lavine y que justo termina con esta frasecita y que tiene mucho que ver tanto con ellas, ¿vale? Que son desde luego criaturas fenomenales, fantásticas, fabulosas, furiosas, de todo, todas las veces que queramos, pero también del tipo de texturas con las que trabajamos, o sea que ayuda a las dos cosas, tanto a quienes son los sujetos que emiten como narradoras, ¿no? estos textos y a las texturas en sí mismas que se construyen, ¿no? Que si un poco habéis seguido todos que sois cronistas por aquí, bueno, pues si hemos vivido del ornitorrinco, pues Gaby Lavine quería salirse del ornitorrinco y hablar de una criatura fenomenal, ¿no? Que es otra forma de aludir al mismo género. Y en ese sentido, cuando hablaba Marcela de cuando terminamos un poco la antología, por llamarlo de alguna manera, porque era enciclopedia, de todas esas crónicas que habíamos seleccionado, hasta que tuvimos una editorial y nos dijo, a ver, para esto poderlo vender, van a ser 20, haced lo que podáis, pero como mucho 20, porque si no es un tomo que es imposible, ¿no? de llevar adelante, que supongo que lo ves igual, ¿no? Pues para nosotros realmente se nos cayó un poco el mundo, ¿no?
pero bueno, pues seguimos un poco pensando desde el planteamiento que acaba de hacer Marcela, o sea, bueno, que dentro de la crónica no queríamos, pues por ejemplo, queríamos que hubiera muchos temas que se trataran, ¿no? que fueran muy plural, o sea, muchas veces cuando salen ese tipo de encuentros sobre crónica, lo copa todo las argentinas, las mexicanas, a las colombianas, peruanas, y nosotros queríamos grupar también de Centroamérica, que se viene trabajando muy bien, y eso creo que es un valor de esta antología, rescatar estas figuras que también vienen haciendo mucho, ¿no? por el periodismo narrativo, y eso fue muy importante. Luego también nos importaba mucho, claro, yo, aunque trabajo en Zaragoza, soy de Madrid y ella está en Santiago, un poco como que no todo fuera de la capital, o sea, que la gente que escribiera también estuviera en espacios que no son de la capital, para que no cooptaras todo lo capitalino, que de alguna manera siempre es una forma de pensamiento, ¿no? más común, ¿no? Más ordinario. Y luego, por otro lado, pues también nos importó, evidentemente, un criterio que era fundamental en la voluntad estilística, o sea, es algo que tiene que acompañar al periodismo narrativo, y eso sí que fue en un principio por encima de cualquier otra cosa. Pero también, claro, que hubiera una variedad de formas, ¿no? Y por eso quisiera un poco daros un poquito la palabra, porque justamente aquí tenemos dos representantes un poco como de dos de los estilos que aparecen aquí en Criaturas Fenomenales. Hemos buscado como algunas crónicas son más íntimas, más autobiográficas, en esa línea, ¿no? Más introspectiva, y otras crónicas son más etnográficas, más reporteriles, siempre, como os digo, pues buscando un poco esa voluntad de estilo, ¿no? Y bueno, creo que os puedo dar la palabra para que enganchéis con vuestras crónicas y si queréis que ya lo Bueno, la crónica que se estilizó, que está publicada, se llama Las chicas de Nordelta. Justamente es una crónica más reporteril. Fue a partir, que me imagino que se acuerdan de cosas que ahora pensaba, ¿no? Cuando hablaban de esto. Primero, gracias por estar acá y que son, bueno, casi todas mujeres, pero miraba así el público. Gracias por estar acá y gracias a ustedes por armar este proyecto, ¿no? Que realmente está buenísimo, y aparte que cuando ustedes empezaron a gestar, justamente era un momento que parece que fue hace 20 años, no solo porque, bueno, la pandemia, pero aparte porque justamente si pensamos en perspectiva de género o feminismos, pasó de todo, y ahora estamos en una situación que, bueno, que todos sabemos, que justamente que todo esto que parecía que era como una efervescencia en 2018, 2017, 2018, ahora está siendo ajustado, ¿no? Y justamente hasta da un poco de resquemor hablar de feminismo, antologías feministas, mujeres, porque justamente puede ser algo que, como decían, puede ser como que te puede tocar en contra, ¿no? O directamente, si ni siquiera era una cuestión como de, no sé, maliciosa, sí, un desinterés, como que es algo que es un tema que pasa, ¿no? Como que aburrió. Bueno, entonces pensaba eso que ustedes hablaban, que el esfuerzo, digamos, que hicieron, que se notó, porque aparte hubo muchas idas y vueltas desde que surgió y que quedó completamente los mails, y también la cartografía que armaron, y que yo digo que sería re importante, por ejemplo, la parte de América Central. Algunas periodistas ya las conocía por la agencia presente justamente porque es difícil ir queda re lejos de acá sobre todo, y esas historias no quedan lejos, y haberlas juntado en un libro me parece clave, así que bueno, gracias por eso. Y bueno, entonces la crónica se llama Las chicas de Nordelta, y que justamente fue en ese momento, en 2018, que no sé si recuerdan, que fue cuando empezaron a tener las noticias que no dejaban viajar a las empleadas domésticas de Country Nordelta en el mismo colectivo que los propietarios. Que eso fue como fue una explosión mediática que debió haber durado un mes, o en diciembre de 2018, y empezaron a salir en la tele. Y bueno, yo estaba en Facebook en ese momento y vi eso, fue una noticia de primero de La Izquierda Diario,
porque fueron los primeros que dieron esa noticia. Yo no podía, o sea, realmente no lo podía creer y dije, no, no puede ser, y fui como a buscar otros lugares y decía, no puede ser, no puede ser. Después ellas empezaron a salir en la tele con la cara tapada, no sé si se acuerdan porque tenían miedo que se hicieran de los trabajos. Y bueno, y ahí empecé a contactarlas algunas y fue un trabajo que, no sé, tuvo 5 o 6 meses de desarrollo, porque por múltiples motivos. Primero, porque no fue tan fácil como contactar, hablar con ellas. Muchas de ellas son las que salían a denunciar, porque el tema del transporte fue como la punta del iceberg, decimos. Después todo eso destapó una olla de maltratos que son por otro lado más viejos que el mundo, ¿no? O sea, acá no había nada nuevo. Creo que lo que sí impresionaba eran los contrastes y la cosa medio exótica que tiene el tema del country, Nordelta y todo ese mundo, que narrativamente rinde mucho, porque sobre todo para personas que no somos de esos ámbitos, y el contraste que era como bueno, ¿no? Esas personas que vienen ahí, que son ellas de televisión, hasta jueces, etcétera, como todos los poderosos, y después la parte de la desigualdad y la opresión, que ni siquiera pueden viajar, o sea, no pueden viajar, no pueden entrar al lugar para que trabajan, ¿no? Es como una cosa. Y por otro lado, personas que vienen ahí adentro que se fueron a encerrar ahí para no entrar en contacto justamente con el mundo y las personas pobres. Lo necesitan porque no tienen que les limpien las piletas, ni que les limpien las casas, ni que les limpien cuiden a los hijos. Entonces, bueno, todo eso fue como, nada, era muy interesante, digo, y también es una historia viejísima, ¿no? O sea, pero justamente en un momento que estaban pasando muchas cosas en Argentina y en toda América Latina, justo coincidió también con que ese año se estrenó Roma de Alfonso Cuarón en México, o sea que era como un tema que estaba ahí también y que no es casual porque las cosas no son casuales en ese sentido, es como algo que está en el aire y empiezan a pasar cosas y empiezan a conectar cosas. Y entonces estaba el tema de los abusos, ¿se acuerdan que estaban también Juan D'Artés, había salido la denuncia contra Juan D'Artés, los abusos, eso tapó otra olla de temas, y de repente cuando yo empecé a conversarme con algunas de las mujeres que estaban denunciando el tema de los malos tratos en el trabajo, todas habían sido víctimas de abuso sexual de su infancia. Todas. Yo creo que igual es como que el 70% ya no al principio, pero o sea, la mayoría de las mujeres han sido víctimas de abuso de alguna manera u otra, por ahí no sexuales, pero en este caso todas habían sido abusadas sexualmente por familiares o amigos de los padres. Entonces, eso que empezó para contar lo de Nordelta se transformó en contar la vida de mujeres que, bueno, podían no ser Nordelta o no, pero que, bueno, todo está relacionado y que justamente cuando se cuentan estas historias de desigualdad, en este caso, que tiene que ver obviamente con la cuestión de género que nos atraviesa, no es una violencia o no es una circunstancia, sino que son capas y capas y capas y capas. Y creo que lo que me permitió a mí la reportería de esto es justamente tratar de contar qué es eso, ¿no? Que cómo esas capas es nuestra vida y nos atraviesa a todas de una manera u otra, aunque no seamos la empleada doméstica que está trabajando donde no puede, sino pero algún tipo de discriminación o desigualdad, hay algo que nos atraviesa más allá, además de estar contando esas historias. Así que un poco eso es un poco el resumen, digamos, y bueno, se dio en ese lapso que permitió también ver el desarrollo. También era como algo que empezó medio esperanzador, porque aún se están organizando, que esa es una parte interesante, ¿no? Como no contar también, que es lo que tratamos también, como no contarnos, como digo siempre, del lugar de la víctima o de las pobrecitas, sino que mujeres que se estaban organizando la resistencia, que parecía que iba a hacer algo, ¿no? Habían salido a hablar, podían hablar. Bueno, eso se pinchó lamentablemente, y bueno, un poco el arco narrativo de la crónica es eso, ¿no? Como que arranca así y después es como, bueno, la vida. ¿No? Solo quería decir que para nosotros la crónica de Ana fue muy importante en el sentido de que, como que, como lo que has venido señalando, como que atravesaba todas las violencias, ¿no? Y que era muy interseccional, o sea, como que de partida estaba un poco con esa violencia estructural, ¿no? Cultural, más de clase, ¿no? En ese sentido, pero claro, luego venía el género, venía la raza, venían los abusos, o sea, en realidad como que era uno de los elementos
que muy a flor de piel ponían una violencia patriarcal bestial a todo nivel, ¿no? Y que se producía muy bien esto que dice Cristina Rivera Garza, de como que hace esto ese proceso de sedimentación, ¿no? De ir quitándole capas y va saliendo otra violencia, y va saliendo otra violencia, y va saliendo otra violencia. Y que bueno, que no tuvimos ninguna duda en que nuestra persona de la crónica, porque nos encantó la historia, con toda la crudeza que significaba, pero porque eso, que estaba muy bien. Y luego también, aquí no lo hemos señalado, pero era muy importante también dentro de la selección que hubiera diferentes medios, ¿no? Que pudiéramos dar cabida a medios de comunicación, ya que no eran crónicas escritas específicamente para esta antología, pues que hubiera toda una pluralidad. Y en ese sentido, pues también Lento es otro medio que nos parecía de relevancia e importante, un relato que es viene de Ángeles, no sé, como algunos medios que hacen y que ayudan a que verdaderamente la crónica siga adelante, ¿no? Como un mujer importante. Bueno, te paso la palabra. Bueno, primero estoy muy emocionada de estar acá con ustedes. Me honra un montón la invitación para acompañarlos hoy. Por eso no dudé cuando me escribieron para proponerme que esté acá, porque creo que tenemos que seguir poniendo el cuerpo y que de alguna manera la posibilidad que ustedes nos dan con este libro de que nuestros nombres y nuestras historias figuren ahí logra, sin una preocupación más tuya, logra eso, visibilizar nuestras historias y que formemos parte de una red más amplia, que es lo que tratamos de construir todo el tiempo. Así que primero agradecida con todos y todas las que están acá. Me hace muy feliz, me estoy reencontrando con amigas que conocí en el taller de Cristian Tarcón, donde aprendí a escribir crónica narrativa, con compañeras que después conocí en otros talleres de escritura de ficción, como el de Mauricio Koch. Y esta búsqueda, que tiene que ver mucho la crónica entre periodismo y literatura, es compleja y a mí me pasó en lo particular. La crónica, son de varias crónicas las que aparecen en este libro, que se publicaron en relato, tienen que ver un poco con mi historia personal, aunque el intento es siempre despegarnos de la anécdota y contar algo un poco más universal, y tiene que ver con que estoy viviendo hace 10 años en un pueblito del sur de La Pampa. Entonces, que ustedes también hayan pensado en mí para contarme con lo difícil que es, primero, ser mujer, cronista, contar estas historias y además vivir tan en los márgenes, ¿no? Y seguir insistiendo por tener una voz propia desde esos lugares. Yo me mudé a ese pueblo muy enojada, porque también, bueno, esto que venimos hablando, ¿no? Una sostiene un montón de banderas, ¿no? Como las del feminismo, y después se da cuenta que se va a vivir a un pueblo porque su compañero consigue un laburo mejor ahí, porque tiene un hijo, y la vida del pueblo para el hijo va a ser mejor que en un departamento de Buenos Aires. Entonces sentís que te traicionas un montón. Yo quería ser periodista desde que tengo 12 años, y cuando me mudé a ese pueblo, decidida, convencida de que era lo mejor, también sabía que estaba resignando algo de mí que amaba un montón, que era la escritura, y que quizás no iba a poder hacer más periodismo. La pandemia me reconcilió un poco con eso, porque nos abrió una ventana al mundo y una oportunidad de las oficinas virtuales, entonces trabajar como en espacios de redacción desde online, pero también veo a las chicas que basado en hechos reales, que también invitaban a los periodistas que vivíamos por fuera de Capital Federal, y estuve invitada a ese festival que atendía a los que estábamos en las provincias. Entonces, y me volví una defensora del federalismo, y quiero, hay un montón acá en la sala de grandes escritoras que admiro, que podrían estar en este libro. Entonces es un orgullo que viviendo en un pueblito mis historias estén acá, y creo que es prepotencia del trabajo, que es algo que tiene que ver con el género femenino, que maternamos, criamos, cocinamos, acompañamos, tratamos de sobrevivir a un pueblo, y mis crónicas tienen que ver un poco con todo esto. En el transcurso de mi mudanza yo también recibí un diagnóstico grave, así que padecí una enfermedad, y lo que me salvó es la literatura.
Entonces las historias que conté en relato, fueron como pequeñas crónicas a través de una columna, tienen que ver con eso, ¿no? Con una mujer que se va a un pueblo, que el primer lugar que la abraza es la biblioteca popular, y que en cada historia que conté siempre es una historia, a veces médica, a veces de crianza, a veces de mirada del pueblo, vinculada con un libro que estaba leyendo y que me hacía pensar en otra cosa, ¿no? Y que me parece que es una forma de resistencia, leer y escribir. Yo estoy convencida y agradecida de que no me abandoné, de que por muchos momentos pensé que no iba a poder publicar más, que a quién iban a interesar esas historias. También fui muy prejuiciosa, pensé que en un pueblo no había historias para contar, y hay un montón de historias para contar. Entonces, bueno, creo que el libro es una reivindicación de un montón de luchas que llevamos adelante las mujeres y que a pesar de todo, por lo general precarizadas y sosteniendo otros laburos y convencidas de que tenemos que contar esas historias, seguimos adelante, pero que además cuando hay dos personas como ustedes que prestan atención, que las leen, una editorial como María, que está convencida de que es un buen libro, y un montón de voces con historias fenomenales, porque realmente son increíbles, tan diversas y desde tantos países distintos, bueno, una no puede más que sentirse agradecida. No, simplemente quería comentar también con respecto a la crónica de Ángeles, que también nos cautivó. Bueno, ya lo habéis escuchado, también verdaderamente es interesantísimo todo lo que plantea esta crónica tan íntima y tan personal, pero también porque es un cuerpo letrado. Y eso fue hermosísimo, ¿no? Es una crónica que estás leyendo y que también pasas por ese ámbito quiero decir, por la parte de enfermedad, por la parte física, pero todo cómo vas haciendo, cosiéndote un traje, o sea, hay un tejido de lecturas que se van enlazando una con otra, ¿no? Y es una mujer escritora de esa cabeza y cómo se va construyendo ese mundo alrededor, ¿no? Y que nos vas un poco pues, metiendo en esos otros libros que estás leyendo en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, es que puede ser que estés en un pueblito, pero realmente es como que era universal, pero si vas llevando por todos esos otros relatos, ¿no? Entonces es realmente fantástico. Yo quisiera saludar a todas las autoras que aparecen: Ana Cruz Chávez y Hulda Miranda Picado, con La herida de un pueblo en la frontera, el relato de un crimen de una joven. Y Carolina Méndez con Que la única manada seamos nosotras. Elena Salamanca con Atravesé el puente en el que mataron a mi padre. Luisa Salomón con Mi secuestro. Ana Cornaro con Las chicas de Nordelta. Andrea Ichiu con Toto en Ilcapán, Un bosque. Irma Oviedo Paredes con Las Ichir que tejen naturaleza. Indira Suero con Dioses dominicanos. Y Arelis Uribe con La cazadora de Facebook. A todas, muchas gracias. Quería intervenir un momento con dos cositas. Una, no puedo dejar de destacar que estamos acá en lo que es la lectura, donde tenemos esta biblioteca basada en hechos reales, y acá tenemos a las hacedoras de ese festival, que bueno, por ahora no se está haciendo, pero ojalá que vuelva. Me parece súper destacable en la Argentina hemos tenido ese festival de crónica. Bueno, re lindo que estén todas acá, y también un montón de autoras y autores de la colección, creo que están, no sé, casi todo. Impresionante, así que hermoso que estén todas acá. Bueno, muchas mencionadas en el libro, algunas como maestras de la crónica, como las antecesoras de estas jóvenes cronistas. Y además, bueno, sé que me imagino que sacaron después, ustedes hicieron todo un listado enorme de jóvenes cronistas, que es súper útil también. Para el próximo libro. Sí, ya vi que hay como un listadito. Y no, quería darles un párrafo chiquito de
introducción, del prólogo de Gabriela Wiener, es muy bello y que habla un poco de lo que acá Ángeles, de lo que hablamos todas, ¿no? El prólogo se llama Las Indias de la Crónica, así le llaman a estas cronistas, y dice: nos dimos cuenta de que las Indias de la Crónica eran el verdadero reverso tenebroso de la Crónica de Indias. Las Indias no como nuevo territorio a conquistar, sino como nuevos sujetos, la identidad que faltaba, la que no estaba del todo invitada, la que tenía que pagar su pasaje para llegar al Congreso, la que tenía que compartir cuarto con otra cronista para ahorrar gastos, la que tenía que aguantar el acoso y acompañar a las vacas sagradas hasta el final, la que no escribía según el decálogo del buen cronista. Son las que están aquí, las que trajeron los nuevos temas, los nuevos aires, los nuevos cuerpos, los nuevos horizontes, las nuevas luchas, las nuevas palabras, las que siguen empujando la puerta fría, las que han acampado en el extrarradio. Te repito más. No nos descubrieron, no nos conquistaron. Cuando llegó el precioso momento de autodescubrirnos como un territorio preexistente, nos desapropiamos, nos estrujamos y también nos reunimos como nos hemos reunido en este libro Cabaña de Calor. Me parecería estupendo que pudiéramos establecer cierto diálogo, o sea, que comentemos un poco lo que consideréis que este público no se ve todos los días, así que... No, bueno, Mari, perdón, yo le preguntaría algo, nada rápido, porque hicieron toda una curaduría entre las que están y las que no están, pero ¿les sorprendió algo cuando vieron todo el material y en cuanto a las voces, algo les, más allá de conmoverlas, ¿no? Sí, claro. Hombre, sí, nos fuimos un poco sorprendiendo y una de las cuestiones que nos sorprendieron primero es que todas ellas tienen unos bagajes, hay una pequeña biografía de cada una de ellas en la antología, y si os fijáis tienen un bagaje y una trayectoria impresionante como la que tenemos aquí. Quiero decir que no son gente que a lo mejor pueden ser más o menos jóvenes, ¿no? Algunas pues nacidas a lo mejor en los 90 o así, pero que verdaderamente vienen trabajando, dirigiendo medios o hecho primeras espadas, si se puede decir eso de una mujer, en el territorio en el que se encuentran. Eso nos sorprendió muchísimo y que la mayoría de ellas también digamos que transitan un espacio como un poco transnacional en el sentido de que o han sido becadas o son becadas o han vivido en países extranjeros durante tiempo, tienen una formación de alguna manera. En todos los textos se ve como una especie como de integración en lo globalizado, porque no queda de otro modo, pero de una reivindicación de lo propio y de lo autóctono, ¿no? Como en esa tensión se encuentra constantemente y que, digamos, eran textos que partían todos como del feminismo, en gran medida también del ecologismo, y muchos cosas, de coloniales, por supuesto. O sea, como que esos eran como nervios que iban entreverando todo lo que nosotros íbamos leyendo. Y nos fueron dando las categorías como diríamos académicamente, las categorías de análisis, que son las que nos sirvieron para hacer los capítulos. O sea, teníamos tránsitos, el tránsito como algo que sucede en todas las crónicas que tenemos, porque son textos que hablan de migración, que hablan de movimiento, que hablan de transición personal. O sea, la palabra tránsito era una palabra clave que encontrábamos en todos y que fue realmente una sorpresa como algo nuclear. Evidentemente, hablando de crónica latinoamericana, la violencia era otro aspecto que de un modo más o menos explícito, una violencia a lo mejor más simbólica o una violencia de feminicidio, evidentemente aparecía atravesando todos los textos. El otro sería, lo que vimos también es huellas, ¿vale? En esa preocupación por reivindicar muchos esos espacios. Eso también es algo que sucedía desde unos planos, sobre todo ecologistas. Se veían, quizá a lo mejor eso puede ser que tenga que ver más con la actual, o sea, con la crónica contemporánea más de hoy. Y por supuesto el cuerpo, o sea, el cuerpo de las mujeres, tanto de las propias autoras como de los sujetos con los que trabajan. Son personas que tienen cuerpo, que lo sufren, que lo padecen, que lo viven, que lo disfrutan.
y todo eso aparecían como elementos que nos fueron sorprendiendo y que nos fueron articulando el libro, casi sin pensarlo. Bueno, y nos pasó que nos pusimos como obligación tener a una cronista de cada país de habla hispana de continente. Y al comienzo parecía sencillo, pero hubo momentos en que tuvimos que buscar muchísimo por esto que decíamos de como estos límites de circulación de la crónica. Es bien impresionante como incluso cuando uno se mete al buscador, por ejemplo, María no llegaba a algunos medios a los que yo sí podía acceder porque a mí el buscador parece que entendía que yo estaba más cerca, entonces como que me mostraba cosas que no le mostraba a ella. Es muy loco, o sea, y entonces recurrimos mucho así como hicimos un trabajo detectivesco. Le pedimos, bueno, revisamos muchos premios de distintas regiones de América Latina, y claro, ahí también nos encontramos, estaba el premio de periodismo patagónico, como que empezamos a encontrar premios locales que tenían obras premiadas de súper buena calidad y que también, nuevamente, tienen muy poca circulación. Y les pedimos a amigas, amigos que nos recomendaran a personas. Esas personas, algunas nos decían, no, mira, yo ya me pasé de edad, pero mira, yo conozco a una chica que está escribiendo en tal medio. Y así fue como llegamos a algunos casos. Hay uno específico que es de estas dos periodistas que las acabo de nombrar. Esperen, para no equivocarme. Que son María Fernanda Cruz y Hulda Miranda, y que son unas chicas que han hecho un esfuerzo enorme por llevar adelante este proyecto como en un medio digital, y que, claro, como decían ustedes, como consiguiendo financiamiento de, no sé, distintos organismos internacionales. A veces reciben un premio y con ese premio pueden sostener un medio durante 6 meses más. Entonces, de verdad, es un trabajo muy a pulso, muy complejo. Tuvimos también, tuvimos que tomar decisiones también como de estilo y decidimos que íbamos a mantener la manera en que se escribía en los distintos países, porque hay países en que se dice mamá, en otros se dice mama, y en otros se dice decime, y en otros se dice dime, y pensamos que era bueno mantener esa diversidad, y creo que todo esto como que nos abrió un mundo de algo que está en el prólogo que escribimos, como esta sensación de que hay unos ríos subterráneos que cruzan el trabajo de estas cronistas, que tal vez ni siquiera saben que están conectadas, pero hay algo que las hermana. Entonces eso fue muy bonito y creo que fue un descubrimiento que hicimos al leer todo este material. Y luego también hay gente que o sea, en esta situación de dificultad, por poner un ejemplo, quiero decir que por ejemplo hemos pedido ahora para presentación un pequeño vídeo y por ejemplo hay 2 personas que directamente me han dicho que no porque se exponían. Entonces, no, porque en el país ahora mismo no pueden, es peligroso hacer un vídeo y decir, pero ¿vais a utilizar como promoción? Digo, pues sí, es un vídeo. Y pues mira, es que ahora mismo no me puedo poner a hacer un vídeo porque voy a ser el punto de mira. Son dificultades que Sí, quería aprovechar una partecita del prólogo de ustedes, de la introducción, en realidad, que dice: sin establecer a priori una posible forma que aúne todas estas escrituras de mujeres, asumimos que en un contexto histórico, social y político de discriminación y represión, ellas comparten rasgos y evidencian la tensión que producen estas asimetrías de poder. Con criaturas fenomenales buscamos plantear nuevas constelaciones y nuevas lecturas que transiten por obras centrales y periféricas, generadas a partir de temas, tópicos y problemas que se reiteran en diversos textos y que articulan la organización de este libro. Desde esta selección de autoras queremos discutir un canon en el que suele hacerse hueco para 1 o 2 excepciones en sus filas, mientras que muchas otras quedan relegadas al olvido.
Y un detalle que quiero mencionar también sobre que surgió muy al final, que es la portada del libro, que es un collage de una de las cronistas autoras del libro, Marcela Rivadeneira, que es ecuatoriana y que además de cronista es collagista, maravillosa, y bueno, nos dio esta obra fantástica para el libro. A mí me interesa saber, dentro de las crónicas que estamos investigando, si alguna cosa dentro de lo estilístico, la voz, descubrieron algo, ¿no? Digo, saliendo de la crónica clásica, algo que les haya llamado la atención, algo que bordeara el estilo de la ficción, alguna voz particular, ¿no? Mira esto es lo que escribimos. Sí, no, que pensamos en la misma, pensamos en el texto de Dunia Orellana, que es un texto que ella trabajó en un taller con Cristian Alarcón, y que es un relato sobre digamos, la experiencia de tener un padre y un hermano que murieron de SIDA. Y está estructurada de una manera que es súper distinta del relato, digamos, cronológico habitual. Yo creo que tiene que ver también con esa, en el fondo, que Cristian probablemente le motivó en ese taller a experimentar como con otro formato, pero es un texto muy como impactante por el tema, pero también por la manera en que está relatado. ¿Quieres leer? No, iba a decir también de otro que realmente una voz que para mí también es muy interesante, como textualidad, es el más original, pero, o sea, en este sentido, ¿no? Pero también hay otra cronista que es Elena Salamanca, que ya es salvadoreña, y creo que ahora mismo está viviendo en Estados Unidos, parece que está en Estados Unidos, y me parece, o sea, nos pareció también especialmente brillante cómo trabaja con su identidad personal, con el ámbito del dolor y con lo que es el dolor nacional. Y quería un poco como, a ver si me sale bien, leeros un cachito para que os hagáis la idea. Mi interés en el dolor no es porque duela, es porque identifica. Miles de salvadoreños, de centroamericanos, comparten esas experiencias de dolor traumáticas, sin duelos, y en ellas tienen una identidad aún más profunda que los signos nacionales, las banderas, las comidas típicas, los trasladares de la nación, la escenografía neoclásica liberal que cada día se vuelve más kitsch. Está aplastando identidades más sinceras, más auténticas y más entrañables, porque es de la entraña de la que precisamente se extrae el dolor, el sentimiento. No abogo por una nación emocional, pero abogo por una nación con el lenguaje del Estado, que el lenguaje del Estado no aplaste, no anule, no desaparezca. El dolor de sus ciudadanos y ciudadanas, de quienes finalmente la construyen, de quienes la sostienen. En el andamiaje de El Salvador como nación hay unas bases construidas por cadáveres, cabeza sobre cabeza, impunidad sobre impunidad. No es hoy, tampoco es 1980, no es 1932, es siempre, siempre este adverbio que es constante. Y la verdad es que es otro de los textos que narrativamente están muy, muy desarrollados, ¿no? En ese riesgo todo lo identitario. Y el de Andrea Ichiu también, y de Ichiu, que ella, bueno, hay un párrafo que se presenta, dice: me llamo Andrea Isabel Ichiu Hernández, soy una muchacha quiche, poco convencional en el municipio, tengo de mascota una gata, se llama Nube, y un R2D2, el robot simpático de Star Wars, estudio para ser abogada y soy lectora empedernida. Toco la batería y canto, alguna vez tuve una banda de rock y alguna vez me fracturé un brazo por andar en patineta. Me gusta el grunge, el punk, el grindcore, el metal. Cuando tengo un poco de plata suelo organizar conciertos y festivales. Así me hice gestora cultural visible en Totonicapán. Los caminos del rock and roll me llevaron a trabajar en la defensa del territorio. Y es un texto muy bonito en que ella relata que la han elegido en su comunidad defensora guardiana del bosque por un año. Entonces tienen que hacer un recorrido por un bosque con toda su gente. Y es muy linda la manera en que ella explica cómo su comunidad se vincula con el bosque y con la naturaleza. Y es muy poco pretencioso. O sea, es una aproximación, no tiene
no tiene un afán poético y sin embargo a mí me parece que tiene mucha poesía. Bueno, no sé si una última intervención. Sí, yo tengo una pregunta sobre el título, ¿no? Que el título es, no sé si el principio o el final de un libro, pero las palabras que eligieron, criaturas y fenomenales. Mi pregunta es ¿por qué? Porque esas dos palabras necesitan libre adjetivo. El concepto, criaturas fenomenales, es un concepto acuñado por Gabriela Miller en el prólogo de este libro. Nosotros teníamos unos títulos, ya no me acuerdo, Yo sí, bueno, pero hicimos una lista, además nos gustaba, empezamos a buscar letras versos, de canciones incluso, bueno. Y de repente nos llegó este prólogo de Gabriela y ella habla en el prólogo de que estas cronistas, estas indias de la crónica, dice ella, dice son criaturas fenomenales porque como que exceden todo lo que se esperaba de ellas y en el fondo son como criaturas como con un hambre, con unas ganas y nos pareció muy lindo esa imagen como de mujeres así como que salen con mucha fuerza como a buscar estas historias y a contarlas como incluso aunque el contexto no las ayude, aunque las cosas estén en contra. Y cuando lo propusimos para el título, como que todo el mundo dijo como, pero este siempre fue el título. Así que bueno, ahí gracias a Gabriela que nos dijo cuál era el título del libro. Si quieren lo leo. Sí, Sí, un poquito. Y también tenía que ver un poquito con lo que dije al principio cuando hablé, que Gabriela también tiene la intención de que no se refería solamente a las cronistas en sí, sino a la textualidad propiamente de la crónica, porque siempre se habla un poco que la crónica es una mezcla de muchos otros géneros, pero que nace algo más. Y como que un poco la imagen que siempre hemos tenido un poco cuando hemos trabajado en crónica es el ornitorrinco, que es el animal que se le ocurrió a Juan Pedro. Y entonces pues en esas mezcla de textualidades, ¿no? Ella quería buscar un animal propio, ¿no? Y un animal que fuera femenino, feminista, ¿no? Y que no se debiera a otros, ¿no? Y por eso fue también ese binomio de criaturas fenomenales que nos pareció idóneo. Nos gusta la idea del fenómeno, nos gusta que sea, porque no es completamente armonioso, nos gusta eso. Bueno, les voy a leer el final de esta crónica desde donde salió y todos vemos, y los invitamos, ahora sí seguimos charlando de crónica, obvio, y con un vinito. Bueno, gracias a todas y a todos. Dice, nos cansamos del cronistas flaming. No se puede decir que no aprendimos de las cátedras sobre el ornitorrinco de la prosa, pero el conocimiento más perecedero, el que hasta ahora me acompaña, por lo menos a mí, es el de haber encontrado algo parecido a mi propio animal extraño, que puede ser 7, 8, 10 especies a la vez, excesivo, sin límites, que vuela junto a otras criaturas.